Bienvenidos al quinto encuentro global de Un Curso de Milagros España 2025. Este año a celebrarse en Torremolinos, Málaga. Todos muy bienvenidos de manera presencial o online. Si aún no tienes tu entrada, estás a tiempo. Cómprala para que esté con nosotros en la página del evento, encuentro global ucdm.org. Hasta que no llega en septiembre la fecha de encuentro, tenemos a los maestros y expositores presentándonos parte de su vida para conocernos todos por el mundo y tratando temas y haciéndonos saber cómo lo viven ellos en su día a día, cómo se vive un curso de milagros día a día. Hoy tenemos un maestro de Dinamarca, él es venezolano, pero está en Dinamarca. Yo creo que ya asumió esa nacionalidad y esa personalidad también, ahora no lo dirá. Él es José Lorenzo Rodríguez, estudiante del curso hace 25 años, que él conoció el curso cuando tenía 15 añitos. Y hoy, pues, se caracteriza su enseñanza porque hace el curso fácil de entender. Dice que sus clases siempre contienen un contenido terapéutico y lo que hace es apoyar a sus alumnos y a otros que quieren iniciarse igual que él. No quiero quitarle mucho tiempo para que José pueda tener los 50 minutos de su workshop y te doy el micrófono, José, con mucho amor. Adelante. Bueno, qué linda introducción, gracias, Antonia. Eh, yo no sé si hay mucho más que decir sobre mí. Para los que quieran aprender más sobre mí o conocerme más en persona, tengo una o dos charlas también en los encuentros pasados de Encuentro Global que lo pueden encontrar en el canal de YouTube. Allí hay muchísimos videos valiosos que también invito a verlos. Y ahí está como mi historia más larga. Y por esa razón voy a hacer una charla introductoria sobre mí, muy corta, muy corta. Y me voy a dedicar al contenido, que es lo que a mí me apasiona más y lo que realmente quiero transmitirle. Como dijo Antonia, soy venezolano, vivo en Dinamarca desde hace, ya no me acuerdo cuánto, 13 años, creo. Y no, todavía me considero muy venezolano, no sé si he asimilado danés aún. Y bueno, lo interesante sobre mí, eh, en cuanto a un curso de milagros, es que como dijo Antonia, yo empecé de muy niño. El curso llegó a mis manos cuando tenía 14 años, pero lo empecé a leer a los 15. Y prácticamente desde que empecé a leerlo quise enseñarlo. De hecho, lo compartía con mis compañeros en el colegio. Y, y bueno, empecé a entrenarme. eh, Aparecieron unos maestros maravillosos en mi vida, los doctores Medina, que aquí tenemos dos representantes de esa familia tan bella. Y bueno, de ahí ese ha sido mi camino desde el inicio. Me di cuenta muy temprano en mi proceso que indagar en otros caminos, aunque interesante, aunque intelectualmente complaciente, ¿no? Que chévere ver que muchos caminos dicen cosas parecidas. Me di cuenta que realmente no hay nada como el curso y que simplemente tengo que aceptar que este es mi camino y ya, sin detrimento de otros caminos, pero es mi camino que ya elegí. Entonces, ese es el mensaje que he estado compartiendo últimamente, ¿no? Que escojamos un camino, que nos apeguemos a él, no significa que tengamos que hablar mal de otros, pero sí que nos comprometamos con amor en un solo camino, que así haremos mucho más avance. Entonces, bueno, yo creo que eso, muy corto sobre mí, tengo cientos de historias de milagros, de sanación, de relaciones cambiadas, de personas que he ayudado y se han transformado su vida. He escrito mucho sobre eso, pueden encontrar mis escritos, pueden encontrar mis videos, pero lo que quiero traerles hoy es una charla muy interesante. La charla que me dieron, el título es Más allá de este mundo hay un mundo que deseo. Y para los estudiantes de un curso de milagros, obviamente pensarán, lección 120 y tanto de un curso de milagros, no importa si se sabe el número, creo que es 129 por ahí. Eh, Sin embargo, no voy a hablar de la lección. Creo que hay, hay algo un poquito más profundo, o un camino un poquito más profundo por el que me quiero meter hoy. Y para esto
se me ocurrió hacer una pequeña presentación que me ayude a que ustedes fijen en su mente los temas que quiero tocar con ustedes, ¿ok? Entonces voy a compartir mi pantalla. Perfecto. Entonces, bueno, más allá de este mundo, hay un mundo que deseo. Y esto parece ser una frase única de un curso de milagros, una frase muy espiritual. Sin embargo, es una frase excesivamente humana. Yo creo que no hay persona en esta llamada y no hay persona en este mundo que no quiera tener un mundo distinto, ¿cierto? Todos queremos una vida mejor, todos queremos progresar, todos queremos sentirnos mejor, todos queremos ya sea tener más dinero, o tener mejores relaciones, o tener, cambiar nuestro pasado, mudarme a otro país, tener una mejor casa. Todos queremos un mundo distinto. También pueden haber objetivos mucho más elevados, como queremos la paz mundial, queremos que se arregle el cambio climático. Yo cuando era niño estaba el tema de la capa de ozono, entonces soñaba que algún día se iba a reparar la capa de ozono. No, todos estamos soñando un mundo mejor, un mundo distinto. A veces ese mundo distinto también tiene contenido de venganza, ¿no? Queremos que los malos mueran o que los malos los metan en la cárcel, que los juzguen. que- bueno, no importa, todo, ya sabes a qué me refiero. Entonces no es una idea tan espiritual como tal, sino que es una idea que está prácticamente asimilada o es parte de nuestra vida cotidiana. Todos queremos una vida mejor. Y como ya sabemos, según un curso de milagros, este mundo que estamos viviendo es un sueño, ¿cierto? ¿Y qué tal si yo les digo que, según un curso de milagros, este sueño tiene realmente dos niveles? ¿Se identifican con esa idea? Este sueño tiene dos niveles. Hay dos sueños. Un sueño, digamos, el primer sueño, y hay el segundo sueño que ya vamos a ver. Entonces, ¿cuál es el primer sueño? Y el contenido que les voy a presentar es parte de un anexo a un curso de milagros que lamentablemente nunca se ha publicado como anexo, se vende como un libro aparte y solo recientemente se encuentra una traducción al español, que ahorita no me acuerdo quién fue quien la hizo, que se llama Los dones de Dios. Este libro fue también escrito por Ellen Schuckman en el mismo proceso de dictado interno que tuvo recibiendo un curso de milagros. Y es lo último que escribió, prácticamente. De aquí voy a sacar ese contenido sobre el primer y el segundo sueño. Ok, el primer sueño, ustedes quizás ya estén familiarizados como estudiantes del curso. El primer sueño, dice el curso, es uno que fue creado de esta manera. Un creador separado de la creación fue la primera ilusión, en la que todos los regalos del miedo nacieron. Pues ahora la creación no podía ser como su creador, quien nunca podría abandonar lo que él mismo había creado como parte de sí mismo. Entonces, tiene que haber un sustituto para el amor, el cual no puede tener en verdad un opuesto. Pues al serlo todo, no puede tener ningún sustituto. ¿Qué ocurrió entonces, según un curso de milagros? Dios, que es amor, nos creó. Y nuestra primera ilusión, estando allí en el cielo, fue que podíamos estar separados de la creación, separados de Dios y de nosotros mismos. Y ahora lo que es todo ya no lo es todo, lo cual es una contradicción. Sin embargo, en nuestra mente eso tiene sentido. Es una paradoja en nuestra mente que aceptamos como cierta a pesar de que es absurda. Y pensamos que lo que lo es todo, lo que no tiene sustituto, puede ser sustituido. ¿Y con qué sustituimos al amor? Bueno, lo sustituimos con miedo. Continúa
El siguiente párrafo dice, así se hizo el miedo. ¿Y cuál es el contenido de esa primera ilusión? Dice, es un sueño de sobresalto y terror, de despiadado deterioro y contorsiones enfermizas, con la desesperación siempre a la vista y la muerte no lejos detrás. Lo cual suena como algo tan intenso que es casi absurdo, porque esa no es nuestra experiencia, ¿verdad? Nuestra experiencia en este mundo, prácticamente a quien le preguntes, a menos que haya pasado por algo excesivamente traumático, no es la de que este mundo es un sueño de sobresalto de terror, despiadado, deterioro, enfermizo, desesperación a la vista, la muerte no está tan lejos, sino que cualquier persona razonable te diría, bueno, hay cosas buenas en la vida, hay cosas malas, ¿no? Y uno ahí va, pero a mí me gusta mucho bailar, me gusta mucho esto, me gusta mucho aquello, ¿cierto? Entonces esto que nos está diciendo el curso realmente es información nueva. Normalmente alguien en su vida cotidiana, en su vida normal, nunca llegaría a la conclusión por sí mismo de que está soñando un sueño cuyo contenido es esto que nos presenta el curso. ¿Ok? Esto tenemos que tomarlo de alguna manera en base a una fe. Como, bueno, sí, tengo que tomar como que es cierto lo que el curso me dice y explorar a ver si eso es verdad. ¿Y qué nos está diciendo esto entonces? Que el miedo sustituye el amor y ahora el contenido de mi experiencia es uno de terror. ¿Ok? Entonces, ¿qué podríamos hacer? ¿Cómo nos sanamos de esto? ¿Cómo escapamos de esta pesadilla? Bueno, podríamos simplemente retornar a Dios. Sería lo más sencillo, ¿no? Me quedé dormido, estoy soñando una pesadilla, podría simplemente despertarme. Pero ¿cuál es el problema? Que realmente al nosotros haber sustituido a Dios, al haber sustituido el amor con el miedo, ahora le tenemos miedo al amor, le tenemos miedo a Dios. ¿Ok? Al, al haber sustituido el amor con el miedo, ahora le tenemos miedo al amor y retornar a Dios nos parece como la cosa más terrible que realmente nos puede ocurrir. ¿Me siguen hasta ahora? Este contenido, como les digo, es algo que tendríamos que tomar en base un poco a la fe, porque, como les digo, no es nuestra experiencia. Tenemos que explorar si es cierto. Pero si es cierto, entonces explica algo muy interesante. Y es que nosotros queremos un sueño mejorado o tenemos una experiencia de sueño mejorado. ¿Y cuál es ese sueño mejorado? Continúa diciendo ese anexo de los dones de Dios. Y esto le sonará excesivamente familiar, suena como la vida de cada uno de nosotros. Dice, y entonces rebusca, está hablando de ti, entonces rebusca dentro de su sueño para encontrar qué regalos puede contener. ¿Qué puede conseguir entre sus sombras? ¿Quién puede salvarte ahora al darte el amor que es desechado? ¿Qué puedes aprender a hacer para convertirte en dominador de otros? ¿Cuáles serán tus regalos especiales en el sueño? Encuéntralos y no despiertes del sueño, porque pueden darte lo que piensas que te falta. ¿Ok? ¿Por qué digo que esto es la vida cotidiana? Bueno, porque todos estamos buscando entre las sombras, buscando qué puede hacer mi mundo un mundo mejor. ¿Dónde está mi media manzana o mi media naranja, perdón? ¿Dónde está esa media naranja que me va a dar el amor que yo necesito, que me completa? ¿Dónde está mi alma gemela? ¿Dónde están los amigos que me van a rodear y hacerme sentir amado y que pertenezco a un lugar? ¿O cómo puedo eh, hacerme mejor? ¿Cómo puedo desarrollar mis habilidades? ¿Cómo puedo hacerme más inteligente para dominar a otros, manipularlos un poco, convencerlos? ¿Cuántos libros no hay acerca de cómo persuadir a la gente, de cómo ser un buen vendedor, de cómo
conseguir lo que deseas a través de la persuasión o de eh, desarrollarte en cualquier cosa, ¿no? ¿Cómo puedo hacer algo para convertirme en dominador de otros en cualquiera que sea el área? Inclusive en áreas espirituales, ¿no? Hay muchos maestros espirituales que buscan ser maestros espirituales como una manera de dominar y controlar a otros. O cómo puedo controlar a mi pareja, cómo puedo controlar personas en mi trabajo, a mis amigos, etcétera. ¿Y cuáles serán tus regalos especiales en el sueño? Bueno, ¿qué fantasías tengo yo de especialismo en este sueño? Ser el mejor gerente, ser un gran atleta, ser el mejor escritor, ser un gran maestro espiritual, tener una gran casa, viajar por el mundo, ser famoso en Instagram, etcétera, etcétera, etcétera. Cocinar muy rico y que la gente sepa que yo cocino muy rico. ¿Qué cosas me hacen a mí especiales? Y esto no se refiere, ojo, para los que me conocen y han estudiado conmigo, esto no es lo que el curso llama tu función especial. Que la función especial es eh, aquellas habilidades que tú tienes naturalmente y que se te pide que las utilices en pro del plan de Dios. Aquí son los regalos especiales que los uso para mi propia gloria, para yo mostrarme como una mejor imagen al mundo. Y lo que me dice esto es que si yo encuentro esos regalos, encuéntralos, y eso me va a garantizar que yo no voy a despertar del sueño. Porque al encontrarlos, entonces ya no, ya encontré lo que me faltaba. Me faltaba Dios, pero ahora al encontrar mi media naranja, la casa perfecta, el trabajo ideal, las personas que puedo controlar, ya estoy listo, estoy tranquilito, puedo sentarme en el sofá a ver Netflix, una buena película y ya. Mi vida está completa. Entonces, por qué queremos un sueño así? En lugar de regresar a Dios. Tenemos esas dos alternativas. Yo podría irme derechito a Dios. Sin embargo, me invento algo súper complicado que va a garantizar que no despierte del sueño. ¿Por qué querría un sueño así? Y bueno, quisiera recordarle esa frase tan terrible, voy a echar para atrás, que nos suena imposible de creer, diría yo, que estamos viviendo realmente un sueño de sobresalto y terror, de despiadado deterioro y contorsiones enfermizas, y bueno, para uno de contar. Eso suena como una pesadilla que no quisiera vivir nunca, ¿cierto? Entonces, ¿por qué queremos un sueño así? Entonces, hay dos razones por las cuales queremos esto. La primera razón es que este segundo sueño, tenemos el primer sueño, que es este sueño terrible, producto de la separación, y este segundo sueño mejorado, más amable, es eso, es una alternativa más amable al primer sueño. Yo preferiría un sueño en el que tengo una gran casa, mi media naranja, estoy sentado en el sofá viendo Netflix, que estar viviendo esta pesadilla. ¿Quién no? Entonces le cito lo que dice, así se hizo el miedo, y con él vino la necesidad de regalos que prestaran sustancia a un sueño insustancial. Ahora el sueño parece ser valioso, pues sus ofrendas aparentan esperanza, fortaleza e incluso amor, aunque solo sea por un instante. Estas ofrendas contentan al asustado soñador por un rato y no le permiten recordar el primer sueño, que los regalos del miedo no hacen sino ofrecerle de nuevo. Entonces la primera razón es que una vez que hice el miedo, creé un vacío donde no había ninguno. Ahora tengo que llenar ese vacío con más ilusiones que me den o que llenen ese espacio vacío que me falta. ¿Ok? Y ahora tengo esas ilusiones y me calman por un rato. Puedo tener amor por un instante. Puedo tener, bueno, puedo tener un día estresante, pero sabes, mañana
Mañana ya agendé una cita con el masajista, me hago un masajito, qué relajo. Puedo tener alivio en un sueño en el que el mundo me está atacando y me está haciendo miserable. Sin embargo, hay muchas cosas por las que puedo disfrutar, porque el sábado voy a bailar, me voy a tomar unos tragos con mis amigos, estoy a punto de comprarme una casa, etcétera, etcétera, etcétera. La razón número dos, que es muy parecida a la primera, no puedo leer el chat en esta presentación. Si alguien me quiere leer lo que escriben, si es relevante, eh, estoy abierto a la pregunta de inmediato. Ok. La segunda razón, que es muy parecida a la primera, es que el segundo sueño nos evita tener que mirar el contenido del primer sueño. Es simplemente una distracción para mantenerme realmente atado a este sueño. Nos dice, estas ofrendas contentan al asustado soñador por un rato y no le permitan recordar el primer sueño que los regalos del miedo no hacen sino ofrecerle de nuevo. El aparente consuelo de los regalos de las ilusiones es ahora su armadura y la espada que esgrime para salvarse a sí mismo de despertar. Pues antes de que pudiera despertar, se vería obligado a recordar de nuevo el primer sueño. Qué interesante, ¿no? Si yo abandonara los regalos de este mundo, yo me vería obligado a ver el contenido del primer sueño, el cual suena como una verdadera pesadilla. Yo prefiero este. Prefiero una ilusión de esperanza a tener que enfrentarme directamente a lo que considero una realidad de pesadilla. Entonces es simplemente una estrategia de negación. ¿Sabes cuando los locos niegan que están locos? Y tú le dices, no, no, que el mundo no es así, que esto no es así. ¿No? ¿De qué me estás hablando tú? Es una estrategia, una simple estrategia de negación, de no ver, no querer ver lo que está ahí, lo que es evidente, sino que desvías la atención para no eh, hacer lo que tienes que hacer. En Instagram y en las redes sociales hay muchos memes y videos graciosos de este fenómeno. El otro día vi uno muy gracioso en el cual una chica está planchando, limpia la nevera, limpia el baño, y mientras está haciendo todo eso hay una canción que está en el fondo de lo que hace, que le dice, ¿te acuerdas que tienes que hacer tal tarea y aquella otra? Pero primero tengo que hacer la plancha, pero primero tengo que no sé qué cosa. Esto se llama procrastinación activa, ¿no? Por lo menos estoy lavando la casa y todo me está quedando pulcro, todo menos encargarme de lo que verdaderamente me tengo que encargar. Y yo creo que todos somos así, la verdad. Muchas veces yo tengo cosas que hacer y me siento en la computadora y digo, pero primero hago otra cosa. Y así me puedo pasar toda la noche y no lo hago y digo, ya estoy cansado, mañana la hago. Es exactamente la misma estrategia. ¿Ok? Entonces el curso primero nos entrena para recordar que estos regalos que el mundo nos ofrece no funcionan, no nos van a hacer felices, no nos van a solventar nuestro vacío. ¿Ok? La lección eh, justo antes de más allá de este mundo hay un mundo que deseo, dice, este mundo no contiene nada que yo desee, o no me ofrece nada que yo desee. Y esa es, bueno, parte del entrenamiento, entender que los regalos de este mundo son vacíos. Y una de las primeras cosas que tenemos que admitir es que yo puedo tener cosas en este mundo, pero cuando no me han traicionado estas cosas eventualmente, yo puedo tener una pareja y eventualmente ya no la tengo. Puedo tener seguridad social, una gran cuenta bancaria, pero eventualmente ese dinero se va y puede irse de maneras inesperadas. A veces puedo tener, qué sé yo, cualquier cosa que tú creas que te da seguridad, pero en este mundo esta seguridad es efímera. Puede irse, no es lo que te va a dar la felicidad. Te la puedo dar por un tiempo, claro que sí, pero no es, siempre estás de alguna manera protegiéndola, porque sabes que es efímero. ¿Por qué ahorramos, por ejemplo? Porque sabemos que algún día vendrán días malos. Algún día vendrá un tiempo en el que ya no gane dinero y entonces podré sacar de ese fondo y continuar viviendo
quizás menos holgado, pero por lo menos continuar viviendo. Tenemos que admitir primero que esos regalos no funcionan. Me pueden dar alivio por un rato, pero no es el alivio verdadero que estamos buscando. Y eso lo podemos comprender perfectamente. Hay tantas filosofías espirituales que nos dicen, bueno, hay que desapegarse, hay que dejar las cosas de este mundo, hay que vivir en este mundo como si no fueras de este mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, lo que quizás es información nueva para los estudiantes de un curso de milagros, algo que no aprendes en ningún otro lado, sino aquí, es que los regalos del mundo realmente son la cápsula que contienen el contenido del primer sueño. Es decir, por ejemplo, en una cápsula de medicina, ustedes saben que la cápsula, bueno, no tiene nada, es simplemente para que te la puedas tragar. Y lo que está dentro es lo que llaman el ingrediente activo. El ingrediente activo es lo que te cura, lo que te hace el tratamiento. En este caso, nosotros envolvemos, la cápsula es las cosas que queremos de este mundo. Y lo que está dentro de esta cápsula, el ingrediente activo, es la pesadilla. Y cada vez que nosotros aceptamos y buscamos y queremos las cosas que este mundo nos ofrece, yo me tomo esta pastilla y digo, ay, qué rico, ya me voy a sanar. Y capaz me sienta bien por un momento, pero cuando empieza a actuar el ingrediente activo, que es una pesadilla, ahí es cuando vemos que los regalos del mundo nos traicionan. ¿Qué nos dice? Dice, cada regalo de miedo os retendrá, a menos que me dejéis quitarlo de vuestra mente al mostraros que no es más que un sueño dentro de un desesperanzador sueño mayor en el que no hay ninguna esperanza. No aceptéis sus regalos, pues os condenan a un largo infierno, que aún seguirá cuando toda la aparente alegría que los regalos parecen ofrecer haya desaparecido. ¡Wow! Al que no le deprima esto, que me diga. Yo creo que si tú dejas el mensaje hasta acá, te tiene que deprimir. Yo no veo otra alternativa. Le podemos dar muchas vueltas, lo podemos llamar con nombres muy bonitos, pero cualquier camino que te diga tienes que abandonar todos los regalos del mundo porque solo te hacen daño, eso conduce a la depresión. Por suerte, un curso de milagros no te dice eso. ¿Ok? El curso de milagros no te dice abandona el mundo y ya. No te dice abandona todo lo que el mundo te ofrece, sino que te hace replantearte la pregunta, ¿cómo hacemos para tener entonces un mundo mejor? Y al estudiante avanzado de un curso de milagros probablemente se le ocurra una frase famosísima del curso que dice, eh, no busques cambiar el mundo, la gente no me acuerdo cómo lo estoy parafraseando, sino cambiar tu percepción del mundo, ¿no? Sin embargo, la mayoría de los estudiantes de un curso de milagros que yo conozco dejan esa línea allí, como bueno, el curso de milagros me pide o me dice que es inútil cambiar el mundo. Entonces, no se puede cambiar el mundo, no se cambia. Punto. Pero no es lo que dice. De hecho, el curso de milagros te insta una y otra vez a que cambies el mundo y que lo salves. Te nombra salvador del mundo y te da una parte en el plan sin la cual el plan más grande, el plan de Dios, no está completo. ¿Qué tenemos que hacer entonces para tener un mundo mejor? Bueno, son dos pasos. Y si algo se llevan de esta charla, por favor llévense estos dos pasos con ustedes. El primer paso es que tenemos que mirar el primer sueño, aquella pesadilla de la que le hablé, con Jesús o con el Espíritu Santo, como quieran, con quien se sientan más cercanos. ¿Ok? Nos dice en esa misma sección, mas no podéis superar este primer sueño
sin la mano de un Salvador en la vuestra. Ayúdame a darte la salvación. Compartamos la fortaleza de Cristo y contemplemos el sueño en el que empezaron las ilusiones y que sirve para conservar su lugar de nacimiento en secreto y lejos de la luz de la verdad. Ok, y esto comprende varias cosas y el curso te entrena en todas las cosas que conlleva hacer este primer paso, que es mirar el contenido del primer sueño con Jesús. ¿Ok? Comprende más técnicas que simplemente mirar, pero en esencia es eso. La primera es, por ejemplo, estar atento a las tentaciones del mundo. Cuando yo crea que hay cosas que yo quiero ir en pos de, yo tengo que activamente mirarlas y decir, no, el mundo no me ofrece nada que yo realmente desee. Ayúdame a ver esto de otra manera. Cada vez que yo me sienta tentado a juzgar a alguien, a atacar, a reaccionar de alguna manera no amorosa con otra persona, yo tengo que detenerme y mirar las cosas de otra manera. Ese es el paso número 1. Lo llamamos perdón. Y el paso 2, yo creo que este paso número 1 debe estar clarísimo para todos. Es en lo que la mayoría de los estudiantes del curso nos enfocamos. Así que están familiarizados con ello. Y el paso 2 es el paso que quizás nos pasamos por alto casi todos nosotros. Sin embargo, para entender eh, el paso 2, tenemos que entender primero que haciendo el paso 1 es como sabremos que este sueño, ese sueño de, de pesadilla, no es real. Soñamos, sí, que nos separamos de Dios, que el mundo está en contra de nosotros, que hay miedo, etc. Sin embargo, eso nunca ocurrió. Dios nunca nos ha abandonado, nunca nos hemos separado de Él y por lo tanto, cualquier efecto que pareciera que tiene este sueño sobre mí no puede ser real. Es mirando junto con Jesús el contenido de ese sueño que yo aprendo que este sueño no era real. Y eso abre la compuerta para el mundo que deseo. ¿Ok? Una vez que yo abro la compuerta del mundo que deseo, de alguna manera yo me quedo parado en la puerta del cielo y desde la puerta del cielo Jesús nos dice que debemos llamar a nuestros hermanos. Ese es el paso número 2. ¿Ok? Y sin el paso número 2 no se completa el despertar. Dice, lo único que te pido, y lo subrayo, lo único que te pido es que ofrezcas ayuda a todos los sueños que el Santo Hijo de Dios imagina. Desde el tiempo en el que se le concedió falsa realidad al primer sueño, hasta que todo soñar acabe para siempre. ¿Podría haber un don más santo que este? ¿O podría haber una necesidad más punzante o más apremiante en un mundo de sueños? Ayúdame en esto. Y ningún regalo que el mundo intente ofrecerte, ni ilusión alguna sostenida frente a la verdad, podrá encadenarte por más tiempo. Ni el tiempo, ni ninguna de las leyes de la tierra tienen poder alguno sobre ti. Tus manos sanarán y darán los dones que aceptes de mí. ¿Ok? Entonces lo único que nos pide es que una vez que hayas mirado el contenido de la primera ilusión, del primer sueño, Jesús dice que eso básicamente te pone a las puertas del cielo. Ya estás a punto de entrar, pero antes de entrar tienes que llamar a todos tus hermanos para que entres contigo, porque no puedes entrar solo en el cielo. Dice el curso, entramos de dos en dos. Tenemos que despertar, ayudar a despertar a los demás. Y está esta frase que se repite una y otra vez en el curso, no sé si ustedes la reconocen, podría haber más tanto que esto. Está en el canto a la oración, está en el manual de psicoterapeuta, está en el manual del maestro, está en el texto,
Esa frase se repite una y otra vez y siempre está asociada con ayudar a sanar a otra persona, con darle terapia a otra persona, con orar por otra persona, con liberar de la culpa a otra persona. ¿Ok? El don más santo que puede haber es ayudar a tus hermanos a despertar. Y este segundo paso no nos los podemos saltar. Yo siempre digo, el trabajo en un curso de milagros no es quedarse sentado en mi sofá esperando y perdonando. Yo perdono al mundo entero, me quedo allí, puedo ver Netflix un ratico mientras descanso y espero que de alguna manera complete mi trabajo. Tengo que perdonar, sí. Sin embargo, tengo que hacer la segunda parte, que es ayudar a Jesús a despertar a los demás. ¿Y qué es lo que nos ofrece esto? Nos ofrece un mundo mejor, nos ofrece el mundo que deseo. ¿Qué nos dice? Y les recuerdo mi inicio de la charla. Todos queremos un mundo mejor, en el que me sienta cuidado, me sienta amado, siento que no me falta nada, sienta que me va bien en las cosas, etcétera, etcétera. Mira lo que nos ofrece si hacemos esto. Lo único que nos pide, si lo hacemos, dice, ningún regalo que el mundo intente ofrecerte, ni ninguna ilusión alguna sostenida frente a la verdad, podrá encadenarte. Es decir, serás libre de las ilusiones de este mundo. Ni el tiempo, ni ninguna de las leyes de la tierra tienen poder alguno sobre ti. Si lo ayudas en esto, entonces ninguna de las leyes del mundo tendrá poder alguno sobre ti. Y si las piensas, de esas son las cosas de las que nos queremos liberar. Por eso es que queremos un mundo mejor. Las leyes del tiempo, bueno, de, incluyen las leyes de la salud, del cuerpo, incluyen que las relaciones se deterioran, incluye que se deteriora mi casa, que me quedo sin dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Ninguna de las leyes de esta tierra tendrá poder alguno sobre ti. Y tus manos sanarán y darán los dones que aceptes de mí. Casi se me sale una lágrima porque me acabo de dar cuenta que así empieza el dictado de un curso de milagros. La primera línea que recibe Helen dice, eh, verás milagros a través de tus manos, a través de mí. Básicamente el curso está terminando. Lo último que recibe Helen es prácticamente la primera línea que recibe. Qué bonito, ¿no? Entonces, em, voy a terminar con dos imágenes que quizás le den un poco de color a esto. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo es posible eh, que haciendo esto en el mundo yo pueda regresar a Dios? ¿Cómo es posible que cambiando el mundo, que el curso parece que me dice, no intentes cambiar el mundo, no intentes sanar a nadie, etcétera, etcétera, él lo he escuchado de muchas personas, pueda tener efecto alguno? Porque el mundo del ego y el mundo de Dios jamás se pueden mezclar, ¿cierto? Aquí tenemos dos líneas paralelas, voy a hablarles en lenguaje matemático ahora, y al que haya estudiado geometría alguna vez, en primaria, se acordará que las líneas paralelas nunca se unen, ¿verdad? Está la eternidad, que sería una línea, y hay una línea que está separada, que es la del tiempo, o la del ego. Y estamos de acuerdo en que esas líneas no pueden unirse jamás, ¿verdad? Sin embargo, matemáticamente se demostró que dos líneas paralelas se unen en el infinito. De hecho, esa es una línea que está en el dictado original de un curso de milagros. Helen, que sabía matemáticas, Jesús le hablaba a veces en lenguaje matemático y le dice, las líneas paralelas se unen en el infinito. Es decir, nosotros tenemos que hacer la línea del tiempo, la del ego, a través del paso del tiempo y de nuestro trabajo como obradores de milagros, tenemos que hacer que en el infinito esas dos líneas se unan. Dice el curso que al hacer nuestro mundo tan, tan, tan similar al cielo, Dios da el último paso y dice, ya no hay casi diferencia entre nosotros en tu mente, ahora sí te puedo traer de vuelta al cielo. Para que les quede claro la imagen de que las líneas paralelas se unen en el infinito, está esta experiencia que todos hemos tenido, que es la perspectiva, que demuestra que dos líneas que no se tocan, realmente sí se tocan en el infinito. Entonces, en un lado, tenemos que
está Dios, que es una línea que es inmutable, eso nunca va a cambiar. Y en el mundo, que las cosas sí cambian y tenemos que cambiarlas, tenemos que trabajar por andar esa línea, ¿ok? Llegar al infinito significa adelantarnos en el tiempo. Se acordarán que nos dice el curso que los milagros nos ahorran tiempo, ¿ok? Tenemos que ir hacia adelante en esa línea con milagros, de manera que lleguemos al final del tiempo donde las dos líneas se unen, ¿ok? Ese es el mundo que deseo, el mundo que es tan similar al de Dios que Dios puede salvar las diferencias y dar el último paso. Y el proceso de llegar hasta el final del tiempo incluye ir construyendo un mundo mucho más amable, un mundo donde me sienta amado, un mundo donde me sienta contento, donde me sienta protegido, pero al mismo tiempo donde yo le brinde eso a mis hermanos. No es un mundo egoísta, donde solo yo me siento bien y los demás que sufran su ilusión, sino que yo estoy ayudando a todo el mundo, consciente e inconscientemente, porque nos dice que los milagros le llegan a personas que ni siquiera tenemos conciencia. Con nuestro trabajo estamos ayudando al mundo a que sea un mundo mejor. Y aquí termina mi presentación. Ya dejé de compartir, ¿verdad? Sí. Vamos a... Gracias, José. Tienes tiempo para preguntas, ¿sí? Sí, voy a escuchar preguntas de ustedes, si tienen alguna. Rosalía, Bueno, una, no oí bien el nombre del libro. Primero saludo, buenas tardes o buenas noches. Este, el nombre del libro que dices que hizo Helen, donde nombra el sueño uno y sueño 2. los dones de Dios se llaman. En inglés, The Los dos. Gift of God. Ujú. Voy a empezar por lo último. La Ujú. sensación de que no hay nada imposible para Dios, por decirlo de una manera que oí en una película que me gusta mucho, es maravillosa. Porque si al final las dos líneas se van a unir, este, eh, todo es perfecto, o sea, no hay nada imposible, ¿verdad? Y ahora encuentro la explicación para les voy a decir, yo nací sintiendo abandono oyendo músicas cortavenas y todo eso y metí en ese drama, ¿no? Pero en mi trabajo personal con el curso y el aprendiendo a hacer, pues he venido entendiendo, y vamos a decir que un perdón bellísimo con una maestra que está aquí, este, yo me sentí tan unida que decía, ajá, ¿y dónde está el sufrimiento? ¿Dónde se ubica? Porque quería imaginar lo que me estaban guiando en el ejercicio y no lo podía sentir, wow. ¿Dónde está el sufrimiento? En la mente, en el cuerpo. Y empecé a comparar, ¿verdad? Hacer puentes, como tú dices, mentales, de cuando yo decía que me dolían las entrañas en una canción. Ay, te duelen hasta las entrañas. Bueno, yo decía, wow, qué ilusión, es una ilusión el sufrimiento, pero no está. Yo lo buscaba y no lo podía encontrar en mí, en la experiencia, ¿verdad? Entonces, ahora me doy cuenta que qué maravilloso porque me toca el paso de invitar a mis hermanos a sentir eso conmigo. En ese ejercicio, no voy a decir que vivo ahí, ojalá, yo estaba en las puertas del cielo, Qué bueno, qué ¿sí? bonito. Porque eso es justamente lo que el curso quiere describirte, que una vez que tú perdonas, que has visto el contenido del sueño y lo ves diferente con Jesús, estás a las puertas del cielo, estás un pasito, pero no vas a entrar ahí solo, eso sería egoísta. Necesitas ayudar, Jesús te pide, lo único que te pido es que me ayudes a despertar a los hermanos, que vengan todos a las puertas del cielo. Y eso te garantiza a ti el mundo que deseas, un mundo distinto. Gracias, Rosalía, qué bonito. David, Gracias, José Lorenzo. Y bueno, lo que nos acabas de compartir es algo maravilloso para todos nosotros, pero para mí he tenido la experiencia.
de que he vivido un mundo donde hubo muchísimo sufrimiento, pero hoy en día, desde que yo decidí escuchar al Espíritu Santo y a Jesús que está en mi mente, yo he podido tener otro mundo. Y bueno, estoy asombrado con lo que nos compartiste, porque Jesús y el Espíritu Santo a través de ti me lo está confirmando para que yo siga adelante. Así que muchas gracias, José Lorenzo. Gracias a ti, David. Qué bonito. Gracias. ¿Alguien más quisiera preguntar o compartir algo? O decir cómo les impactó personalmente esta charla. Si esa segunda parte del trabajo les sonó nueva o algo en el que no se han estado enfocando últimamente. No tengan vergüenza. ¿Terminamos entonces? Bueno, debe ser que está todo muy claro. Sí, creo. Yo quería compartir algo contigo o comentar algo sobre las dos líneas amarillas. Te Ujú. fijas que las dos líneas paralelas se unen, las vemos unidas, pero solo ahora. Solo desde aquí las vemos que se unen. Porque si tú las sigues, siguen siempre separadas. Entonces, gran, Interesante. gran, gran flash ahí me llegó. Y yo digo, ¿cómo que ahora? Ahora. Así que qué bien, gracias por la Bueno, imagen. Ujú. Sí, gracias. gracias por esta exposición tan bonita, José, característica de ti con imágenes, con letras, con letras grandes para que se fije, porque, bueno, ya sabemos que eres un maestro que te gusta enseñar de esta manera. Yo te doy las gracias. Sabemos que este workshop queda grabado, igual que todos los workshops quedan grabados en el YouTube de Encuentro Global UCDM y también en el área de grabaciones de aquí, de la página web oficial, que es Encuentro Global UCDM .org. Por favor, eh, extiéndanlo a personas que saben ustedes que tenían que estar aquí, pero no están, por lo que sea. Así podemos hacer más extensa la voz, ¿no? Todos los maestros hablan por Dios. Esa es la voz que habla por Dios, porque Jesús nos dice, ¿no? Que necesita nuestros ojos, nuestra voz, nuestras manos, nuestros pies, nuestro todo, para que nos enteremos de que todo está bien. Así es. Gracias, José Lorenzo, por estar Gracias. aquí. Quizás una última cosa para decir que me la están recordando por ahí es que si me quieren encontrar, ahorita me pueden buscar en comunidad.aprendiendoahacer.org. Es una comunidad que compartimos con varios maestros de Dios y estoy dando en estos momentos una clase semanal los días lunes a las 9 de la noche España. Si quieren venir a estudiar conmigo, entonces me pueden encontrar por ahí, son todos bienvenidos. Muchas gracias. Cierto que no lo habíamos compartido. Bueno, pues muchísimas gracias de nuevo por estar aquí. José Lorenzo Rodríguez desde Dinamarca. Les doy las gracias a todos por estar en el encuentro global, por permitir que esto se esté dando. Nos vamos a ver en presencia. José Lorenzo nos va a acompañar presencialmente, igual que muchos maestros, en septiembre 2021 en Torremolinos, Málaga, España. Estamos muy contentos porque vamos a estar muchas personas allí. Si no te has inscrito, estás a tiempo. Vente con nosotros de manera presencial u online para que puedas compartir este encuentro que se hace una vez al año y este año como país anfitrión es España. También te recuerdo que tu aporte como inscripción es muy importante porque gracias a eso es que nosotros podemos administrar hacer este encuentro. Tú estás patrocinando el encuentro. Y también hay empresas y personas que están aportando un poquito más, una milla más, como dice por ahí, para poder
ajustar un poquito los costos en la preparación del encuentro, que es muy sencillo, pero hace falta. Entre esas empresas, hoy nombramos a Libros UCDM, que es parte de las empresas que están hoy patrocinando este evento. UCDM tiene además que va a estar en presencia en septiembre con nosotros en Torremolinos. Les avisamos que Libros UCDM tiene la mayor colección de libros alrededor de un curso de milagros. Así que muchísimas gracias, Libros UCDM, por tu contribución, igualmente a cada uno de nosotros, porque todos nosotros estamos pagando una entrada y solo con pagar una entrada estás colaborando para que esto pueda hacerse. Gracias al comité fundacional, al comité de España, gracias a los maestros que están aquí para podernos enseñar, para poder hacer que estos workshops se hagan posibles. Gracias a Jorge, Marilú y ese equipo tan hermoso de informática que lo tenemos, pero bueno, bueno. Y nada, José, muchísimas gracias por estar aquí, por hacer un espacio en tu tiempo, que sabemos que lo tienes muy ocupado, y por enseñarnos lo que el Espíritu Santo te dijo hoy que nos enseñara. Bueno, muchas gracias a todos. Un gran abrazo. Gracias por acompañarme aquí. Bendiciones. Adiós. La mayor colección de libros de Un Curso de Milagros.